la palabra es la vida, es nuestro alimento, es nuestro sustento, es nuestra medicina. ¿Ok? Es nuestra medicina, la medicina que nuestro cuerpo necesita para estar 100% operativo. Ok, de cualquier enfermedad, dice sanidad para todo tu cuerpo, ahí en la palabra de Dios. O sea, vamos a recibir siempre nuestra medicina entonces, ¿no? Recibiendo lo mejor que podemos nosotros recibir. Y en ese tiempo en que disfrutamos de la palabra de Dios, venimos viendo el tema fascinante acerca de la fe, ¿no? De la fe es lo que estamos tratando, temas muy importantes, muy interesantes, que la palabra de Dios nos lleva a conocer. Y dentro de ello, pues la fe es la que nos lleva a obedecer a Dios, ¿no? Por la fe nosotros obedecemos a Él y es importante entender cuál es el objetivo principal de nuestra fe, ¿no? Porque la fe tiene un objetivo, un norte. Sabemos que ese norte en sí es Jesucristo, ¿verdad? Porque dice, puestos los ojos ¿en dónde? En Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. Ahí debe estar nuestra mirada. Ahí debe estar nuestros ojos. Ahí debe estar nuestra fe. Puesto, ¿no? Los ojos, ¿no? La fe, donde dice, puestos los ojos en Jesús. El autor. O sea, mi fe tiene que estar puesta ¿dónde? En el autor de mi fe. ¿Y dónde está mi autor? El autor de la fe, sentado a la diestra del Padre. Sentado a la diestra del Padre. Ahí está y ahí debe estar. Entonces, eso es lo que vamos a entender por la palabra hoy, dónde debe estar nuestra fe, ¿no? Primero quiero narrarles 3 escenarios para más o menos entender y comprender, para comprender las cosas que es lo más importante. ¿A dónde nos lleva la fe? El primer escenario es que tú escuchas la palabra de Dios y por ello tú puedes deducir y decir, yo soy hijo de Dios, Padre, yo soy tu hijo, tú eres dueño de toda la tierra y su plenitud, yo te pido en el nombre de Jesús una tierra amplia donde quiero vivir, ¿no? Pides, se me ocurre, 1000 hectáreas de tierra aquí en Lambayeque, quieres, y le crees a Dios y confiesas que lo quieres, ¿no? Y lo tienes y comienzas a creerle a Dios y Dios te dice, te voy a dar esa tierra. Te voy a dar esa tierra y es una buena tierra, ¿no? Donde va a producir mucho fruto, es una buena tierra para que vivas tú, tus hijos, tus nietos, tu descendencia. Y tú feliz, dichoso, bienaventurado porque conseguiste lo que estabas pidiéndole a Dios, ¿no? Le crees a Dios, saltas de alegría, vas, construyes tu casa, ¿no? Porque es tuya. Dios te la dio, ¿verdad? Dios te la dio, construyes tu casa, tus cosas ahí, todo, para que vivas tú, después tus hijos, tu descendencia. ¿Ok? Entonces, y tú puedes decir que por la fe lo lograste, pero que le creíste a Dios. Ese es un escenario. El otro escenario es que también hay gente que le cree a Dios y dice que Jesucristo se hizo pobre para que yo fuese enriquecido, de modo de que Dios es el dueño del oro y la plata, yo soy tu hijo y quiero riquezas, Padre. ¿Quieres ser rico acá? ¿Quieres ser rico y pones tu mirada allí? ¿Quieres ser rico y te pones a orar y confesar que es así? ¿No? A creerle a Dios por tus riquezas y Dios te concede. Y Dios te dice, y te plantea de la siguiente forma, te dice, vas a ir a vivir al palacio de Buckingham, se me ocurre, porque es el reino más importante actualmente, ¿no? El de Inglaterra, el más poderoso. Te vas a ir a vivir allí, ahí vas a ser príncipe, vas a disfrutar de todas las riquezas del reino británico, vas a vivir ahí con los reyes, aunque no tengas sangre real, pero vas a vivir porque yo te envío ya.
Y vas a disfrutar de todo. Vas a tener tu jet, tu avión privado, tus yates. Y vas a disfrutar porque yo te lo doy. ¿Ok? ¿Feliz tú? ¿Feliz? ¿No? Feliz le creíste a Dios, Dios te lo dio. Ok. Es el segundo escenario. El tercer escenario es que dices que nosotros como hijos de Dios no debemos ser ignorantes, ¿no? Sino que debemos ser gente preparada. Debemos hablar 2 idiomas, 3 idiomas, debemos ir a los mejores colegios, debemos ir a las mejores universidades. Porque como hijos de Dios tenemos que dar buen testimonio en todo. Y no podemos ser mediocres, ¿no? Sino que tenemos que estar en el top de la gente. Ahí arriba. Y te esfuerzas, le crees a Dios y envías a tus hijos a las mejores escuelas, a los mejores colegios, a las mejores universidades. Termina, estudia su diplomado, maestría, PhD, hasta llegar al tope del conocimiento y la excelencia humana. ¿Ok? Tu fe, ¿le crees a Dios? ¿Crees eso? ¿Buscas eso? Ahora, en estos 3 escenarios nos quedamos y ahora vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿A dónde nos conduce nuestra fe? Si bien es cierto que la fe dice, para el que cree todo le es posible, es cierto, ¿no? Que en Cristo lo tenemos todo, es cierto, pero tiene que haber una orientación, una dirección clara en nuestra vida. Y eso es lo que quiero que podamos entender el día de hoy por la palabra de Dios, no por lo que yo les pueda decir, sino por la palabra de Dios, hacia dónde nos dirige, ¿no? Porque Dios tiene un objetivo con nuestras vidas. Dios nos ha llamado para algo, para llevarnos a algo grandioso. Entonces, el primer ejemplo es el ejemplo de Abraham. Abraham. Y vamos a ir a Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice la palabra? Obedeció. Por eso la fe nos lleva a obedecer a Dios. Ese es un paso importante. La fe tiene que llevarte a obedecer a Dios, como Abraham. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dios le iba a dar su herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Simplemente Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. No le dijo a dónde iba. Él no sabía a dónde iba. Y salió. Por fe uno hace eso, obedece simplemente a Dios. No sabe a dónde va, pero obedece a Dios que lo iba a sacar hacia un lugar que Dios le iba a dar. Específicamente en Génesis 15:7 le dice algo ya claro. En Génesis 15:7 Dios le dice y le dijo, se le dijo Dios, yo soy Jehová, o yo soy tu Dios, que te saqué de Ur de los Caldeos. Lo sacó, le especifica de dónde lo sacó. De Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ur de los Caldeos es el actual Irak. Es el actual Irak, está entre los 2 ríos más importantes, mencionados también en la Biblia, el río Éufrates y el río Tigris. Casi en la confluencia de ambos, para el Golfo Pérsico, ahí está el Ur, la ciudad donde nació y creció Abraham. ¿Qué es Ur de los Caldeos? Era la ciudad más importante, hermanos. Era la urbe más importante. Es la primera ciudad que se menciona en la historia. ¿Por qué ciudad? Porque ellos vivían en casas. Construían sus casas de
dice, de ladrillo, barro cocido, dice. Ladrillo de barro cocido. Hacían sus ladrillos y construían sus casas. Y casas de 2, 3 pisos. Busca, en la historia está. Entonces se le considera a Ur como la madre de las ciudades. La primera ciudad. ¿Por qué? Porque antes todos eran errantes, ¿no? Pero como era una ciudad próspera, había crecido y eran importantes autoridades las que tenía, entonces se formaron ya la ciudad de Ur, donde vivían en casas. Y ahí tienen el dibujo, mire, ese lo he sacado de la historia, dice Ur, madre de todas las ciudades. Miren cómo vivían ellos en aquel entonces. Era una ciudad. ¿Okay? De ahí sale Abraham. Y Dios le dice a Abraham, mira al norte, al sur, al este y al oeste. Cuando él llega a la tierra de Canaán, llega a Siquén. Y ahí Dios le dice, mira al norte, al sur, al este y al oeste. Todo eso te lo daré. Todo esto es tuyo. Para ti y para tu descendencia. Ok. Pero yo no encuentro un pasaje de la Biblia en el cual Dios le dice, o por lo menos diga que él alcanzó la promesa, heredó esa promesa. No existe, por el contrario. No hay un pasaje que diga Abraham heredó esa promesa. Sí heredó las otras promesas. Por ejemplo, cuando le dijo, te multiplicaré con abundancia, ¿no? O te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y dice, por la fe y la paciencia heredó la promesa, alcanzó la promesa. Igual la de su hijo alcanzó la promesa con paciencia. Pero en cuanto a la tierra que iba a heredar, nunca dice la palabra de Dios que él alcanzó la promesa. Vamos a ver por qué. Hebreos 11. La galería de la fe. Ahí está todos los hombres de fe. Hebreos 11, 9 y 10. Hebreos 11, 9 y 10. Ahí lo tenemos. Dice, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Dios le dijo, esa tierra te la daré. Mas Abraham vivió en esa tierra donde Dios se la dio, vivió como extranjero. ¿Qué es un extranjero? Un extranjero es una persona que no pertenece a ese lugar. Es como si nosotros no fuéramos a Colombia. ¿Qué somos allá? Extranjeros. No pertenecemos allá. Podemos vivir allá, residir allá, pero no somos colombianos, somos peruanos. ¿Ok? Igual, Abraham estaba en la tierra donde Dios le dio, sin embargo, él habitó allí, dice por la fe, habitó como extranjero. Vuelvan al texto, por favor. Extranjero, dice, en la tierra prometida como en tierra ajena. Morando, ¿en qué? En tiendas. Recuerden de dónde vino él. Él vino de una ciudad, donde él vivía en esa ciudad, en una casa. Pero por la fe, Abraham, Isaac y Jacob, los 3 descendencias, vivieron en tiendas. En tiendas. Con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vivieron en tiendas. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham vivió y por qué con todo lo que tenía no construyó su casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está la razón. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es la nueva Jerusalén. Es la tierra, la patria celestial.
la ciudad celestial. A él no le importó esta tierra. Él no puso jamás su fe ni su mirada en lo que Dios le dijo que se le iba a dar aquí en esta tierra. Él puso su mirada en la ciudad eterna. Amén. Por eso es que él vivió en tiendas. Cuando él ya vivía en Ur, vivía en casa. Pero ahí no. Él dijo, yo soy aquí, extranjero, soy peregrino en esta tierra. Yo no pertenezco acá. Yo busco la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa me interesa. No me interesa esta. No puso su mirada acá. No puso su fe allí. Y es más, en Hechos 7:5, cuando Esteban narra, hace el recuento de toda la historia de Israel, en Hechos 7:5, dice, miren, ¿qué dice? Y no le dio herencia en ella. Está hablando de Abraham, ni aún para sentar un pie. Miren ustedes. Pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. No, él no fue, ni lo que pisaba la planta de sus pies lo consideró suyo. No lo consideró. ¿Por qué? ¿Dónde estaba puesta su mirada? En la ciudad celestial. Estaba puesta su mirada en las cosas eternas, no en las terrenales. Su fe estaba puesta allá. Esto quiero que quede claro, hermanos. En cada uno de nuestros corazones, lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? Eso es lo que dice. Ahora, con respecto a Abraham, Isaac y Jacob hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. Ahora, donde hay otros hombres que habla la galería de la fe. Hay otros hombres en la galería de la fe. Vamos a ver qué dice de ellos. ¿Qué dice de ellos? Hebreos 11, 13, 16. Hebreos 11, 13, 16. Conforme a la fe, murieron, ¿quién? Todos estos. Hablando de los de la galería de la fe. Conforme a la fe murieron todos estos, habiendo recibido la promesa. No, hermanos. Lee bien. Sin haber recibido lo prometido. Ellos no recibieron lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo, saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La razón en el verso siguiente. ¿Por qué? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan la patria celestial, la ciudad celestial. No estamos hablando de uno, de dos ni de tres hombres, dice de todos estos. Su mirada nunca estuvo puesta en las cosas terrenales. Su mirada estuvo puesta en el galardón eterno. Su fe estuvo puesta en el autor de la fe. ¿Dónde está puesta nuestra mirada, hermanos? ¿Dónde debe estar puesta tu mirada y mi mirada? Amén. Todos ellos dicen que buscaban entonces. Ellos no buscaban las cosas terrenales. Ellos buscaban las cosas eternas. Buscaban las cosas eternas. Por eso dice que Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque les preparó una ciudad celestial. Amén. Porque les preparó una ciudad celestial. Dios no se avergonzó. Porque ellos tenían puesta su mirada no en las cosas terrenales.
Avancemos con el segundo ejemplo que les di, el segundo escenario que les di. Y ahí vamos a ver a Moisés. A Moisés. Ustedes saben que Moisés se llama Moisés porque fue salvado de las aguas, ¿no? Decretaron que todo el niño debía morir y dice la palabra que lo criaron 3 meses sus padres y luego lo soltaron en un canasto por el río Nilo. Y estaba la hija de Faraón, lo vio y lo adoptó como hijo suyo. Entonces, él se crió como príncipe en el palacio de Faraón, disfrutando de todas las riquezas de ese imperio, siendo instruido con la mejor educación. Hechos 7:22. Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y en obras. Él fue instruido ahí. Él creció como príncipe en el palacio de Faraón, en el palacio del rey, disfrutando de todos los deleites, de todas las riquezas que este mundo le puede ofrecer. Pero, ¿qué sucedió con Moisés? Hebreos 11:24. 11:24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, o sea, ya tenía, en este caso 40 años ya tenía, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él rechazó eso. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, ojo aquí, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Miren ustedes, ¿qué eligió Moisés? Las riquezas de los egipcios o aunque sufrir, pero por Cristo. Los vituperios de Cristo eligió. Verso siguiente. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y ahí está la razón. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en Jesucristo. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. A él no le interesaban las riquezas de los egipcios. Porque eso es temporal. En Dios puedes tener ambas cosas, pero primero tu mirada en Cristo. Eso es lo que Dios te quiere llevar, hermano lindo. Y no a buscar las cosas terrenales. Estos hombres no buscaron las cosas terrenales, buscaron al creador de la fe, al autor de la fe, a Jesucristo. Su mirada estuvo puesta en el galardón, o sea, en la vida eterna, en la ciudad celestial, en lo maravilloso que vamos a disfrutar por toda una eternidad. Aquí estamos simplemente de paso. Esto solo es temporal. Amén. Tu mirada no tiene que estar puesta en las cosas temporales, sino en las cosas eternas. Eternas. ¿Y qué se dice de los otros de la galería de la fe? Hebreos 11, 36 al 39. 11, 36 al 39. Otros experimentaron, está hablando de la galería de la fe, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, cortados, aserrados es cortado por la mitad, los cortan, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, verso 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y verso 39, y todos estos,
Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice? No recibieron lo prometido, porque su mirada no estuvo puesta en él. Su mirada estuvo puesta en Cristo Jesús, en el galardón eterno. Amén. Así dice la palabra, hermanos. Yo no estoy inventando aquí nada. Así dice la Escritura. Esta gente tenía puesta la mirada en las cosas eternas. Todos los de la galería de la fe, dice. Todos. Ahora, ¿qué dice la palabra con respecto al tercer escenario que les presenté? Y ese es el ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Hechos 22, 2 y 3. Hechos 22, 2 y 3. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era una persona muy preparada. Naturalmente, era muy preparado. Se sorprendieron cuando los escuchó hablar en lengua hebrea, porque pensaban que él solo hablaba griego. Y hablaba latín, con los latinos él estaba en Roma también, y hablaba hebreo. Se sorprendieron. ¿No? No estamos frente a cualquier tipo. Esta es una persona preparada. Por eso prestaron más atención a lo que él les iba a hablar. Y les dijo, de cierto, yo de cierto soy judío. Miren ustedes, le comienza a hablar su currículum. Soy judío. Yo soy judío de nacimiento, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Por qué dice instruido a los pies de Gamaliel? Porque no cualquiera era instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el erudito más insigne de aquel entonces, el más conocedor de la palabra, el maestro top de los judíos. Es como ahora decir, pues yo me he preparado en Harvard, ¿no? Algo así. O sea, top de preparación. A los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Luego pasemos a Filipenses 3, del 5 al 8, para rápidamente ver todo lo que él había logrado secularmente. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, verso 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie le podía decir algo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Por amor de Cristo los tengo como pérdida, y es más, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Con eso no quiero decir que seamos ignorantes, desconocedores, no, sino que nuestra mirada no esté puesta en tus títulos, que no te haga creer que eres más porque eres profesional que otro, que no te lleve a creerte más que otros. Eso así, te lo digo, así, eso no sirve, porque eso se queda acá. Al cielo no vas a ser abogado, no vas a ser ingeniero, no vas a ser médico, no vas a ser... No. Eso te sirve para acá. Y acá se va a quedar.
Ok, nunca mires, pongas tu mirada en eso. Prepárate, sí, está bien. Yo no digo que no. Pero nunca tu mirada esté puesta ahí. Tus ojos ahí. Tus ojos tienen que estar puestos en Cristo. En lo eterno. Eso es lo que vale. Eso es lo que sirve. Entonces, él comienza a decir esto. Y vamos a ver que ninguno de ellos, su mirada estuvo puesta acá. Ninguno de ellos. Es más, ¿qué dice Pablo cuando comienza a advertir a la iglesia? Miren, Filipenses 3, 18 al 20. Filipenses 3, 18 al 20. Miren, porque por ahí andan muchos. Miren, le decía el apóstol Pablo a los filipenses, a los colosenses, les hablaba. Solamente he traído este pasaje por tiempo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Llorando les digo, hermanos, tengan cuidado, cuídense. Que son, ¿de quiénes? Los que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Al verso siguiente. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Cuáles son los enemigos de la cruz de Cristo? Los que solo piensan en lo terrenal. Solo ponen su mirada en las cosas terrenales. Usan el púlpito para llevar a la gente a buscar lo terrenal. Eso es enemigo de Cristo. Y yo les digo algo palpable y real porque yo lo he seguido. Yo compré un libro porque decían que era lo mejor. El libro se llama Tu mejor vida ahora. Tu mejor vida ahora. Yo no me daba cuenta que en sí ese libro me estaba dando ya, diciendo que del mismo infierno sale el título. ¿Por qué? Porque si mi mejor vida ahora quiere decir que te vas a ir al infierno, pues. ¿O no? Porque hay dos caminos nada más. Aquí y en la eternidad. Si aquí es tu mejor vida, entonces quiere decir que te vas al infierno. O sea, el libro mismo habla de por sí. El título nomás habla. Y lo dice todo. Y yo les digo, hasta yo lo he seguido, lo he leído. ¿Por qué? Lleva solo a buscar cosas terrenales. Nunca la fe yo encuentro en la palabra de Dios que me lleva a buscar cosas terrenales. La fe no me lleva a buscar cosas terrenales solamente. No confundamos, hermanos. No confundamos el propósito del evangelio y de la fe. Ese es un problema hoy en día en la iglesia. Y en estos posteriores tiempos donde la palabra dice que son tiempos peligrosos porque la palabra ha sido distorsionada y te llevan a buscar cosas terrenales cuando el objetivo de Dios no es ese. No quiere decir que no tengas, sí, Dios ama darnos, pero ese no es el camino de la búsqueda. Eso. La búsqueda no es. Miren ustedes, vamos a ir a Colosenses. Colosenses 3, versos 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, aquel que ha nacido de nuevo, si has nacido de nuevo, ¿qué tienes que buscar? Las cosas de arriba, donde está ¿quién? El autor de tu fe. Donde está el autor de tu fe, ahí tienes que buscar. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y verso siguiente, como le dije en el culto anterior, más claro ya no puede cantar el gallo. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Cómo tú lo interpretes yo no sé, pero la palabra de Dios dice que no debes poner tu mirada en las cosas terrenales, sino en las de arriba. Amén. En las de arriba. Y te da la razón todavía.
te da la razón. 2 Corintios 4:18. Y cuando dice poner la mirada, el término es froneo. Y froneo es pensar continuamente. O sea, tú tienes que estar pensando continuamente ¿en qué? En las cosas celestiales, no en las terrenales. Ahí tiene que estar tu pensamiento continuo. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, las terrenales, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, o sea, las terrenales, son temporales, hermanos. Temporales. Pero las que no se ven son eternas. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Cosas temporales o cosas eternas? Eternas. Ahí pon tu mirada. Ahí pon tu fe. Ahí en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. 1 Timoteo 6, 7 al 12. ¿Por qué? Y te sigue dando las razones. Las razones por las cuales nosotros debemos poner nuestra mirada en las cosas eternas. 1 Timoteo 6, 7 hasta el 12, por favor. Porque nada hemos traído a este mundo. ¿O quién ha traído algo? Nada, hermanos. Desnudo has venido. Y desnudo te vas a ir, aunque te van a poner tu terno, pero se va a poliar. Pero desnudo te vas a ir, sin nada, nada vas a llevar. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a llevar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, hermano. Está contento porque tienes que comer, tienes que vestir, tienes donde vivir. Debes estar contento con eso. Eso es el consejo de la palabra. Yo te estoy dando el consejo de la palabra. Es sí que tenemos ya sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren, ahí viene el problema, porque los que quieren enriquecerse, caen ¿en qué? En tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso siguiente, porque raíz de todos los males, que es el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, el amor a las cosas terrenales, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Cuántos hermanos se han extraviado de la fe por buscar las cosas naturales? O cuando buscaron, Dios les dio y sirvió para su perdición. Se perdieron. Y fueron traspasados, ¿qué? De muchos dice, no de pocos, de muchos dolores. Y verso 11, mas tú, oh hombre de Dios, o tú, oh mujer de Dios, ¿qué dice? Busca esas cosas, huye. El consejo de Dios es que huye de estas cosas. Y sigue, ¿qué? La justicia de Dios. Eso es lo que tienes que seguir. La justicia de Dios. Buscar a Dios. La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y verso 12, pelea la buena batalla de la fe. Eso es pelear la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla no es pedirle riquezas a Dios, hermano. Eso no es, te han engañado si te has dicho que pelear la buena batalla de la fe es pedirle riquezas a Dios y estar ahí. No, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de ¿qué? De la vida eterna. Ahí agárrate. De eso cógete. De lo eterno. De la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión o confesión delante de muchos testigos. Amén. La palabra es clara, hermanos. Yo creo que la palabra es muy clara y es sencilla como para poderla entender. ¿No? Yo no la veo difícil. Hay que enmarcar nuestra vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿No? Y cuando Dios nos da un propósito,
por el cual nos ha llamado, por el cual hemos nacido de nuevo, que dice la Escritura, 1 de Pedro 1, 3 y 4. 1:3, capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nos hizo nacer de nuevo. Bendito sea Jesucristo que nos hizo nacer de nuevo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso siguiente, ahí está la razón. ¿Para qué te hizo renacer? Para una herencia, pero no aquí terrenal, no corruptible, sino en los cielos, incorruptible. Para eso te ha hecho renacer, para darte una herencia, pero incorruptible. Eso lo entendió Abraham, por eso dijo, esa herencia no me interesa, me interesa aun cuando Dios se lo dio. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en la tierra para nosotros. No, hermanos, en los cielos. Reservada en los cielos para ti. ¿Entiende? Reservada en los cielos. Hay una herencia incorruptible para ti en los cielos. Por eso ahí debe estar puesta tu mirada. Ahí debe estar puesta tu fe. Amén. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Vuelve a ratificar dónde hemos sido bendecidos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Recuerda que lo espiritual es mayor que lo material. En lo espiritual está incluido lo material. Pero dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? Ahí está más claro, hermano Diano. En los lugares celestiales. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros nos llegan a mirar tanto la tierra? Las cosas terrenales. Lo mayor está allá. Por eso tu mejor vida jamás va a ser acá. Tu mejor vida va a ser en la eternidad. Ya no te dejes engañar. Yo aún lo conservo ese libro ahí nada más porque para acordarme de lo mal que hice, pues, pensando, porque a veces uno es engañado, pues. Por eso el apóstol Pablo dice, cuídense. Aún llorando les digo, tengan cuidado, porque suenan bonitos, suenan hermosos, hermanos. ¿Por qué crees que miles y millones de gente sigue? Porque suena bonito. Pero ¿es la palabra de Dios? No, pues hermano. Dios jamás nos va a llevar a buscar las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales son añadidura en Dios. No es que nosotros las busquemos, hermano. Son añadiduras. Ya Jesucristo dio su vida en la cruz para bendecirnos también aquí. Porque Él sabe que tenemos necesidades. Él sabe que queremos tener una casa, un lugar para trasladarnos, vestirnos bien, estudiar, qué sé yo. Pero eso no es nuestra meta, nuestro objetivo de vida. Mi objetivo de vida es la vida eterna. Es mirar a Cristo. Ese es mi objetivo de vida. ¿Ok? Tampoco vaya a pensar que yo digo que ya no deben estudiar, no deben trabajar. No, por favor, no está diciendo eso. No confundan las cosas. No confundamos las cosas. ¿Qué debemos buscar entonces? Mateo 6, 32 y 33. Mateo 6, 32 y 33. ¿Qué es lo que debemos buscar? ¿Por qué los gentiles buscan todas estas cosas? O sea, la gente que no conoce a Dios, ellos sí buscan todas estas cosas que se ha pintado inicialmente. Ellos sí buscan esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe, Él conoce que tenemos necesidad de comer,
Él sabe que tenemos necesidad de vestir. Él sabe que tenemos necesidad de trabajar. Él sabe la necesidad que tenemos de ganar dinero, de tener dinero. Sabe, hermanos. ¿O crees que Dios no? ¿O solamente quiere que tú le... No. Él sabe que tenemos necesidades de todas estas cosas. Verso 33. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas, hermanos. Entiéndeme, las cosas materiales son añadidas. No es que nosotros estemos buscando poner, ¿qué tenemos que buscar? El reino de Dios y justicia. ¿Qué tenemos que buscar? Las cosas eternas. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? En las cosas eternas, celestiales. Ahí debe estar tu mirada. Amén. Amén. Las cosas materiales van a ser añadidas, hermano. Añadidas. ¿A quiénes? A los que buscan a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. Leer su palabra. Congregar. Orar. Estar en la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Y el resto va a ser añadido. Tenemos un ejemplo notable, y con esto termino, en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 26, 4 y 5. 2 de Crónicas 26, 4 y 5, el rey Usías. El rey Usías, hijo de Amasías, él comenzó a reinar de 16 años. Dice, Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Verso siguiente. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visión de Dios, en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, ¿qué pasó? Dios lo prosperó. Cuando buscamos a Dios, Dios nos va a prosperar. No es que nosotros vamos a ir detrás de la prosperidad. Dios no quiere que tú vayas detrás de las cosas materiales. Dios quiere que tú vayas detrás de Él y las cosas materiales detrás tuyo. Van a ser añadidas. Amén. Eso es lo que tenemos que comprender por la palabra de Dios. Dios es bueno, misericordioso. Dios nos ha dado todo en Cristo Jesús. De modo que no tenemos que buscar nada fuera de Él. Aún la sanidad de tu cuerpo, la palabra de Dios dice que por su llaga tú has sido sanado. ¿Vas a buscar tu sanidad? No, busca a Dios que te ha hecho sano. Pero la gente viene buscando su sanidad. Y hasta ahora me acuerdo, y siempre quedó marcado en mí. Invité una vez a una persona que estaba enferma. Ella también, pero su esposo era, ¿no? Y bueno, escuchó que Dios sana y vino buscando a Dios. Y al poco tiempo, digo, ya no va a la iglesia. No, pues ¿por qué? Porque Dios no sanó a mi esposo. ¿Qué vino buscando? Vino buscando la sanidad. Aquí no venimos a buscar ninguna cosa material que no sea a Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. Pero cuando esas cosas no están claras, pues la gente dice, no, ve a la iglesia porque Dios va a restaurar tu matrimonio, para que Dios restaure tu matrimonio, para que Dios restaure, para que Dios esto, para que Dios esto, y para que y esto. No. Ven, porque aquí hay salvación y vida eterna. Y todos esos beneficios son añadidura. Pero lo primero es lo primero. ¿No? Y así es con la prosperidad de la gente. Igual, viene buscando, como siempre digo, a veces veo iglesias llenas y digo, Dios mío, estará llena de puros codiciosos. Porque le dicen que van a ser ricos. Porque le dicen que el favor de Dios está sobre su vida y puedan hacer todo lo que quieran. No.
Las cosas tienen que ser como Dios las ha establecido, no como nosotros las queremos, porque ya están establecidas así. Y eso no lo va a cambiar nadie. Solo tenemos que obedecer por la fe. Por la fe obedecer simplemente, hermano. Y vas a ver que todas las cosas van a ser añadidas a tu vida. Una buena esposa llegará a tu vida, un buen esposo llegará a tu vida, buenos hijos llegarán a tu vida, tu casa, tu carro, lo que tú anhelas, porque Dios es bueno. Y Él quiere cumplir el deseo de nuestros corazones. Pero primero, ¿qué tienes que hacer? Buscarle a Él. Amén. Buscar a Dios. Y ahí vas a encontrar todo lo que te falta en la vida. Amén. Pero primero, la vida eterna. ¿Ok? Si resumimos rápidamente. ¿Dónde estuvo puesta la mirada? Abraham, que dice la palabra, en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No se me distraigan, niños. ¿Ya? ¿Dónde estuvo puesta la mirada? En la patria celeste. Moisés, ¿dónde estuvo puesta su mirada? ¿Qué dice? En el galardón. Ahí estuvo puesta su mirada, no en las cosas terrenales. Los héroes, los otros héroes de la fe, en la patria celestial, dice, ¿no? Pablo, ¿dónde estuvo puesta su mirada? Dice, en las cosas de arriba, así lo llama él, no en las terrenales. O sea, ¿quién tuvo, de todos los que hemos visto, quién tuvo su mirada puesta en las cosas terrenales? Nadie. Nadie. No sé si habrá, no, yo no he visto, pero no hay. Ahí, así tenemos que vivir nosotros, hermanos. ¿Ok? Hemos recibido de Dios, es su palabra y es el consejo sabio de Dios, hermanos lindos. Es la palabra de Dios y es lo que tenemos que recibir. Padre,